muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando, están participando de estas conferencias, de este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Saludamos y damos las gracias también a todas las personas que, como siempre, participan, reaccionan, comparten estas conferencias para de esa manera, pues, que Facebook nos permita poder llegar a más personas, poder llegar a aquellas personas que estén buscando estas enseñanzas. También damos las gracias a los administradores de los diferentes grupos a los cuales pueda llegar esta conferencia. Agradecerles por permitirnos difundir estas conferencias, este conocimiento, que nuestro único propósito es poder llegar a aquellas personas que estén buscando el despertar de la conciencia. Esto no es ningún dogma ni ninguna religión, no es algo que se cobra, es un conocimiento totalmente gratuito y totalmente práctico para aquellas personas que en verdad quieren hacer un cambio dentro de sí mismos y poder despertar la conciencia. El día de hoy, en este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo, nos corresponde ver la conferencia número 19 de la fase A, que es estados y eventos. Es una conferencia muy interesante. Esta conferencia pertenece al pilar de la psicología, ya que vamos a hablar de estos dos aspectos muy importantes. Hablar y ver a profundidad lo que es verdaderamente la vida, que la vida no simplemente tiene un aspecto exterior, sino que tiene ese aspecto interior que son los estados. Y realmente podremos llegar a cambiar externamente la naturaleza de las diferentes situaciones si empezamos a cambiar nuestro estado anímico, empezamos a cambiar lo que sucede dentro de nuestro interior. Ese es el verdadero camino para llegar al cambio. Entonces, vamos a iniciar. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja, que haya sobre el tema, vamos a estar atentos a resolverlas. Pueden dejar las dudas acá en el cajón de comentarios o nos pueden escribir también a través del WhatsApp. Siempre queda el enlace acá en la descripción del video, en la descripción de la conferencia. Entonces, vamos a iniciar reflexionando sobre lo que es la vida. Y vemos que en el terreno de la vida práctica siempre descubrimos contrastes que asombran. Por un lado vemos personas adineradas, con muchísimo dinero, muchas propiedades, muchas veces ni siquiera saben cuánto dinero tienen, aún así sufren de manera espantosa, ni siquiera pueden disfrutar de lo que tienen. Viven preocupados porque los van a robar, por esto, por lo otro, por las finanzas aquí, se cayó esto, se cayó aquí, y viven totalmente en tristeza, en melancolía. Incluso aquellas personas que no tienen nada, viven del diario, diariamente tienen que salir a trabajar, pagan alquiler. Aún así estas personas viven de una manera tranquila, viven en completa felicidad, ¿sí? Entonces esto realmente nos queda para reflexionar, porque muchas veces a lo largo de toda nuestra vida nos han enseñado o hemos forjado ese concepto, ese autoconcepto de que para que la vida nos cambie, tiene que cambiar exteriormente. Tenemos que llenarnos de plata, ¿sí? Tenemos que construir una casita. Muchas veces nos dicen, no, mira, tienes que estudiar, termina el colegio, ¿sí? La persona, termina el colegio y se siente vacío, ¿sí? Siente que algo le falta en su vida. Sigue trabajando y le dicen, no, es que tiene que terminar la universidad, tiene que graduarse como profesional, etcétera, etcétera. Va y hace eso y aún así siente que le falta. No, es que tiene que trabajar, tiene que forjarse un edificio, tiene que tener su familia y se gasta 30, 40, 50 años de su vida, toda su vida, tratando de conseguir aspectos exteriores, consiguiendo dinero, fama, prestigio, etcétera, etcétera, pensando que esas cosas le iban a llenar y pierde su vida de manera
triste. Entonces, para que reflexionemos que realmente nos podemos llenar de esas cosas, pero mientras el interior no cambie, pues vamos a seguir atrayendo lo mismo, ¿sí? Vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir en miseria. Realmente más importante que lo exterior es lo interior. Porque vemos archimillonarios que sufren, incluso pues de potencia sexual, matronas multimillonarias lloran la infidelidad de los maridos. Y veamos este aspecto, que muchas veces, pues como venimos hablando, las personas ricas, multimillonarias, no pueden disfrutar de lo que tienen, viven encerrados dentro de una jaula de oro, viven con escoltas arriba y abajo, no son tranquilos, no viven en tranquilidad. Vemos también las personas de Estado, presidentes, senadores, etcétera, etcétera, viven encerrados, arrastran cadenas por doquier, nunca son libres, viven con guardaespaldas a todo instante, a todo momento. Y realmente es importante reflexionar en lo que es la vida. Es profundamente necesario. Cada quien es libre de forjarse los conceptos que quiera. Muchos creen que simplemente la vida es un espacio para venir y disfrutar, dejarse llevar el desenfreno de sus defectos psicológicos, porque es que la vida es una, etcétera, etcétera, pero son conceptos totalmente equivocados. Eso no es la vida. Vivimos con un propósito específico. Digan lo que digan, pues ciertamente nadie sabe nada. La vida pues muchas veces resulta un problema sin que nadie entienda. Y como venimos hablando, o sea, las personas consideran que simplemente la vida tiene un aspecto exterior, que para poder llegar a la felicidad, para poder llegar a cumplir su propósito como ser humano, tiene que llegar a construir un edificio, llegar a tener propiedades, etcétera, etcétera, y consideran que eso es lo valioso de la vida. Pero cuando llegan y lo tienen, pues se sienten vacíos, sienten que algo les falta, ¿sí? Porque bueno, por un lado realmente el objetivo, el propósito de la vida no es el dinero, no son las propiedades, es llegar a conocer a nuestro Padre interior. Cada quien, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene una parte de conciencia dentro de sí mismo. Eso es lo verdaderamente fundamental. Y por el otro lado, pues debemos comprender que hay un aspecto interior dentro de cada situación. Vamos a verlo. Entonces, digamos, cuando ustedes van en retrospección e intentan recordar alguna situación o alguna circunstancia de su vida, buena, agradable o desagradable, y empiezan a contarla, quieren contársela a alguien, pues muchas veces la historia queda contada a medias, porque simplemente se cuentan los aspectos exteriores, acontecimientos, qué fue lo que sucedió, nombres y apellidos, fechas, etcétera, etcétera, en dónde sucedió, pero esos aspectos simplemente son el aspecto exterior, ¿sí? Entonces, simplemente es el aspecto externo, le falta el aspecto interior, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo lleguemos a comprender. O sea, por un lado, existen los eventos, ¿sí? El evento exterior. Es decir, digamos en el caso de un matrimonio, ¿sí? El evento exterior, pues es el lugar, las personas que estuvieron allí, la fecha, etcétera, etcétera, es lo exterior. Pero a ese evento exterior le corresponde un estado interior. El estado interior es el estado de ánimo
en el cual está uno dentro de un momento, ¿sí? Dentro de un evento. Y esto es muy profunda, o sea, es muy importante que nosotros lo comprendamos y sepamos, aprendamos a observarlos, ¿sí? Porque realmente si un estado es bueno, es agradable o desagradable, depende en mayor parte, perdón, si un evento es agradable o desagradable, depende en mayor parte del estado interior, de nuestro estado de ánimo, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos en determinado momento? Es urgente conocer ese estado de conciencia. A cada evento le corresponde tal o cual estado de ánimo. Es importante ver los estados son internos y los eventos son externos. ¿A qué nos referimos con los estados interiores? Nos referimos al estado de ánimo, ¿sí? ¿Cómo estamos interiormente frente a un evento, frente a una situación? ¿Son las buenas o malas disposiciones? Digamos, todos los eventos, todas las situaciones de nuestra vida son eventos. Nuestra vida está formada por pequeños eventos. Digamos, vamos a la tienda a comprar algo, vamos a la bodega, eso es un evento. Pero a ese evento le corresponde un estado interior. Podemos estar con una buena o mala disposición, puede haber un defecto psicológico de la ira, del resentimiento, estamos preocupados por X o Y situación. Ese es el estado interior. Las preocupaciones, podemos estar en el trabajo, podemos estar haciendo X o Y cosa, pero con una preocupación. Podemos durar todo el día preocupados por X o Y cosa, porque tenemos que pagar algo, porque no hemos comprado esto, porque no me han pagado, aquí y allá, en esa preocupación. Y muchas veces esta preocupación pues genera una cantidad de circunstancias, una cantidad de situaciones. Estas preocupaciones son internas. La depresión, la superstición, estar deprimidos, estar pensando en el pasado, estar recordando errores, recordando situaciones, eventos con tristeza, o estar pensando en el futuro, ¿será que esto? ¿Será que lo otro? El temor, la sospecha, la misericordia, estar en autoconsideración, estar quejándose por esto, estar quejándose por lo otro, estar cantando su canción psicológica, la sobreestimación de sí mismo, estados de sentirse feliz, estados de gozo, etcétera, etcétera. O sea, es importante que nosotros vayamos comprendiendo esto. O sea, el estado interior es el estado de ánimo en el que estamos frente a X o Y situación. Ese es el estado de ánimo. Ese es el estado interior. Es importante que nosotros lo conozcamos y que conozcamos el estado de ánimo en el que estamos frente a X o Y situación. Porque realmente, como hablábamos hace un momento, o sea, más importante, muchísimo más importante que el evento exterior es el estado de ánimo que estamos frente a la situación. Vemos también ese aspecto. Puede corresponderse el estado con el evento, o muchas veces ni se corresponde, o puede estar originado el estado en el evento. En todo caso, pues, estados y eventos son distintos. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con los estados afines. ¿A qué nos referimos con esto? Pues muchas veces, y esto es algo normal, es algo cotidiano, es algo que siempre sucede, que vemos un matrimonio, una fiesta, un cumpleaños, un bautizo, etcétera, etcétera, donde ahí puede haber una persona con melancolía, con tristeza, recordando X o Y situación, y el estado de ánimo, el evento, pues es un evento
de alegría, pues donde se está festejando algo, ¿sí? Se está festejando un cumpleaños, se está festejando un matrimonio. Debería nuestro estado de ánimo pues corresponderse con el evento, pero muchas veces hay estados de tristeza, de rencor, de resentimiento, ¿sí? Y por más que el evento sea alegre, por así decirlo, pues ese evento no lleva a la transformación del estado interior, ¿sí? Vemos también que sucede que muchas veces acontecimientos que se programaron, digamos, llevaban 2 años, 3 años programando la situación, digamos, un matrimonio, en dónde va a ser el lugar, quiénes son los invitados, quiénes van a ser los padrinos, etcétera, etcétera. 2 años o 1 año cuadrando, organizando toda la situación, y vemos que muchas veces esos eventos, cuando llegan, la persona siente que le faltó algo, ¿sí? Estuvo todo el tiempo preocupado por esto, por lo otro. Hay que organizar las mesas, las comidas ya están listas, ya llegaron los invitados, aquí y allá, hay que poner esto aquí, hay que poner esto lo otro. Y preocupado por toda esa situación y no disfruta, ¿sí? Y muchas veces al final siente que le faltó algo, se siente vacío, o sea, siente que esa situación, ese evento, por más que lo venía esperando mucho tiempo, no lo llenó. ¿Por qué? Porque es que le faltaba el estado de ánimo correcto. O sea, no disfrutó de la situación, estaba preocupado por todo, y menos en disfrutar. No disfrutó de la situación. Y así vivimos nosotros. O sea, no vivimos el presente, no vivimos el ya, el ahora, vivimos siempre en el pasado o en el futuro. Y eso no nos permite disfrutar de las situaciones. Luego pasan las cosas y nos quejamos, ¿sí? Suspiramos recordando las situaciones, lo que perdimos por no vivir el presente. Y así viviremos toda la vida si no aprendemos a vivir correctamente, a vivir en un estado de ánimo correcto. También sucede, y eso sucede muchas veces, que muchas veces eventos que no lo planeábamos, situaciones que llegan de un momento a otro, pues suelen que nos llenan mucho más, nos llenan más de satisfacción. De pronto encontrarnos con un familiar o con un amigo, un conocido que no veíamos hace mucho tiempo y simplemente decimos, venga hermano, pues vamos y nos tomamos un café o vamos de paseo, tiene tiempo, vamos a caminar un rato. Y muchas veces esas situaciones pues nos llenan más que aquellas situaciones que vivimos planeándolas. Ahora vamos a reflexionar, vamos a entrar un poco más a fondo, más a detalle en lo que es el estado interior. Realmente vivir inteligentemente, vivir correctamente, depende de combinar estados interiores, estados internos, con los acontecimientos exteriores. Eso es saber vivir correctamente. Porque vemos que nosotros no sabemos vivir de manera inteligente. O sea, muchas veces las personas recuerdan con melancolía X o Y situación de su vida donde cometieron un error y viven en melancolía por esa situación, ¿sí? Pero se desconoce de que esa situación de tristeza, una mala decisión que tomamos, un grito, un insulto, etcétera, etcétera, sucedió por un estado interior, ¿sí? Y puede pasar la vida, si nosotros no eliminamos los estados equivocados, pues vamos a vivir, vamos a volver a cometer los mismos errores. Necesitamos combinar estados con eventos y eso es vivir correctamente. Entonces, un evento inteligentemente vivido exige su correspondiente estado interior, porque nosotros vivimos de manera incorrecta, como hablamos, o sea, los eventos exteriores vivimos con un estado de ánimo que no le corresponde.
¿sí? Entonces muchas veces, como venimos hablando, pues le echa a la persona para atrás, recordando algún error, recordando alguna situación, ¿sí? Y dicen, no, si tal o cual acontecimiento no hubiese sucedido, pues bueno, mi vida hubiera sido mejor. Pero desconocen que ese evento que recuerdan con tristeza, pues tuvo su origen en un estado interior. Y mientras no elimine ese estado interior, ese evento va a volver a suceder. Va a seguir atrayendo las mismas situaciones. Lo mismo, ¿sí? Y no debemos caer en ese estado. Debemos reflexionar por qué sucedió X o Y situación, ¿sí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motor? Porque muchas veces, pues bueno, listo, está recordando la persona una situación de tristeza, de melancolía, pero hay que observar, reflexionar, bueno, ¿cuál fue el motor? ¿Cuál fue la circunstancia que me llevó a actuar de esta manera? ¿Sí? Estaba tal vez con rencor, con resentimiento dentro de sí, estaba preocupado por X o Y situación. Entonces, ese fue el motivo, ¿sí? O sea, es que realmente debemos darnos cuenta y debemos reflexionar que vegetar no es vivir, ¿sí? O sea, vivimos realmente la vida de manera mecánica, o sea, como cuando esos muñequitos de cuerda, esos muñecos antiguos que se les jalaba la cuerdita y el muñequito empezaba a andar. Así vivimos nosotros, sin reflexionar, sin darnos cuenta de lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. Como venimos hablando, vivimos es en el pasado o en el futuro. Jamás vivimos el presente. Jamás vivimos el eterno ya, el ahora. Y eso origina una cantidad de situaciones, ¿sí? Una cantidad de tristezas, de melancolías. Vivir correctamente depende del estado interior. No importa pues la situación, no, o sea, realmente como venimos hablando, o sea, puede cambiar, la persona puede creer que o sea, está con tristeza y puede creer que para que la vida cambie, no, es que necesito es mudarme, necesito irme a vivir a otro país, necesito cambiar de pareja, necesito cambiar de trabajo, necesito esto, lo otro, y cree que cambiando la situación externa, pues la vida le va a cambiar. O sea, y eso no es así. Necesitamos modificar y cambiar es el estado interior, porque podemos llegar o pasarnos la vida de fiesta en fiesta, pero aún así esos eventos pueden llegar a parecernos monótonos y cansones, simplemente aburridores, por el estado interior. Sucede también en el caso de un matrimonio o de un cumpleaños, que muchas veces se aguardaba con ansiedad esa fiesta. Llevaba mucho tiempo organizando, cuadrando los invitados, quiénes van a ser los padrinos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, y es lo que sucede, se convierte esa situación en simplemente en algo monótono y frío, preocupado por X o Y cosa y no disfruta de la situación, ¿sí? O sea, y al final siente que le faltó algo, pues le faltó el estado de ánimo correcto. La experiencia pues nos ha enseñado, esto nos ha sucedido, lo hemos visto, incluso de pronto nosotros hemos sido esa persona que pues hay una fiesta, hay un cumpleaños y aún así ese rico banquete o ese baile, algunos gozan, pero no falta el aburrido, ¿sí? No falta el que esté con tristeza, con melancolía. ¿Por qué? ¿Y en dónde está originada esa situación? Ese comportamiento, pues en su estado interior, en su estado de ánimo. O sea, pocas son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el estado interno. Y eso es vivir correctamente. O sea, poder combinar estos dos aspectos, el evento con el estado. Lamentablemente no sabemos vivir conscientemente. Lloramos cuando debemos reír y ríen cuando deben llorar.
vivimos de manera totalmente equivocada, vivimos totalmente alienados por nuestros defectos psicológicos, con la conciencia dormida, la conciencia embotellada en el pasado o en el futuro, pero jamás en el presente. Y debemos aprender a tener control, ¿sí? A tener control sobre nuestra vida, sobre nuestros actos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos. Quitarle el control a nuestros defectos psicológicos. Que realmente todas estas situaciones de tristeza, de melancolía, todos los errores que podemos llegar a cometer son originados por dejar actuar a nuestros defectos. Entonces necesitamos llegar a un estado de control. ¿Y cómo se llega a controlar? Mediante el estudio, mediante la eliminación de los defectos psicológicos, mediante un estado de autoobservación. Estar de instante en instante, de momento en momento, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestros propios deseos, a nuestras propias reacciones, a nuestras propias emociones. El sabio puede estar alegre, pero jamás lleno de loco frenesí. Es decir, digamos, en este camino hacia la autorrealización íntima del ser, no significa que uno se vaya a volver un ser huraño, un ser aburrido, que pues simplemente vive por allá apartado, que lo invitan a una fiesta y no va, pues no, tenemos derecho a disfrutar, a vivir esas situaciones, pero hay que saber vivir correctamente, ¿sí? Podemos estar allí, pero no con loco frenesí. Se puede estar disfrutando de la situación, pero sin dejarse llevar del folgorio, dejarse llevar por el desorden, dejarse llevar por las drogas, por el alcohol y llegar a cometer una cantidad de errores. Espero nos vayamos comprendiendo, ¿sí? Entonces, estar alegre, pero jamás dejarse llevar por el desenfreno. Triste, pero jamás desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Esto es muy importante, esto es muy fundamental. Estar en un estado de ánimo correcto, apropiado, estar en autoobservación, ¿sí? Para que las situaciones externas no nos afecten. Puede llegar una persona a gritarnos, a insultarnos, a burlarse de nosotros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros estamos con un estado de ánimo correcto, pues podemos transformar esa situación. Y la violencia con la que me trate esa persona, el que me grite, que me insulte, pues no me va a afectar. Y voy a poder tener control sobre las situaciones, voy a poder tener control sobre mi vida, porque vemos que no tenemos control. Es decir, digamos en una situación de esas, que alguien llega a gritar, a insultar, con esas actitudes, pues muchas veces por estar con un estado de ánimo equivocado, pues nos dejamos llevar. Gritamos, insultamos también, agredimos, terminamos en la cárcel, terminamos hasta muertos. ¿Por qué? Por un estado de ánimo equivocado. Podemos llegar también a herir a un ser querido por eso, por no tener control sobre nosotros mismos. También el sabio puede llegar a abstemio, a negarse en la orgía. Pueden llegar a tentarlo, a provocarlo, etcétera, etcétera, pero tendrá control sobre sí mismo. A ese estado debemos nosotros llegar, ¿sí? Casto entre la lujuria, etcétera, etcétera, teniendo control sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra máquina humana, sobre los centros de la máquina humana, ¿sí? Sin dejar que nuestros defectos nos manejen. Si empezamos a hacernos dueños, a controlarnos, a controlar nuestra máquina humana, a controlar nuestros pensamientos, deseos, emociones, actos, podremos manejar las situaciones de la vida. Nada nos va a poder afectar. Los eventos o las situaciones externas nos afectan es porque no podemos o no sabemos controlar nuestros aspectos internos, no podemos controlar nuestros defectos.
Veamos ahora este aspecto. Muchas veces las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor. Francamente no desean vivir. Viven con esa infelicidad cargada, la arrastran a todo lugar. O sea, y cargan con su tristeza, ¿sí? Pero lo peor de eso es que amargan su vida y todavía pues amargan también la existencia, la vida de los demás. Porque muchas veces lidiar con este tipo de personas se vuelve cansón. Porque la persona, bueno, pero ¿qué le pasó? Venga, hable. No, nada, yo estoy bien. ¿Sí? Y lidiar con alguien así, pues, le amarga la existencia a la otra persona. Una persona así no cambiaría ni viviendo de fiesta en fiesta. ¿Por qué? Porque es que la enfermedad psicológica la llevan dentro de sí. ¿Y esa enfermedad psicológica en qué está originada? Pues en un estado interior equivocado. ¿Sí? Como venimos hablando, puede cambiar el evento exterior. Puede decir, no, es que vive con tristeza porque es que no tiene casa. Y puede conseguir la casa. La consigue, la compra. Pero sigue con tristeza, sigue con melancolía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y puede cambiar la situación. No, es que le falta familia, etcétera, etcétera. Y lo consigue, pero sigue sufriendo por el estado de ánimo equivocado. Vemos que estas personas se autoconsideran justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera. O sea, se consideran lo mejor de lo mejor, consideran que han hecho las cosas de la mejor manera, pero que la vida no les ha sabido pagar, que las personas no le han sabido corresponder todos sus sacrificios y viven en constante melancolía. Son gentes que se autoconsideran demasiado. Y una persona, o cuando nosotros caemos en ese estado psicológico equivocado, pues no podemos ver, no podemos darnos cuenta de nuestros errores, ¿sí? De que estas situaciones pues sucedieron por un error nuestro, por un error propio. Y mientras estemos en ese estado, pues nada nuevo va a crecer dentro de nosotros mismos. Nada. Entonces una persona así se apiada mucho de sí misma, siempre, como venimos hablando, no reconoce sus propios errores, no reconoce sus responsabilidades, busca escapatorias. Y una persona así se acostumbra siempre a emociones inferiores. Aunque parezca increíble, le gusta estar así, le gusta estar con tristeza, con melancolía, le gusta estar en ese estado, en esos estados de ánimo infrahumanos. Veamos que esos eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deuda, problemas, etcétera, etcétera, son exclusivos de aquellas personas que no saben vivir. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, realmente estas situaciones suceden por nosotros no estar en un estado apropiado, por nuestro estado interior estar totalmente equivocado, estar en otro lado, ¿sí? Vienen las situaciones, digamos, un ejemplo, ¿no? Estamos en el trabajo, adelantando X o Y labor, y llega un compañero y nos dice, mire hermano, ya vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer este chanchullo, vamos a hacer esto aquí. Eso, tranquilo, usted relájese, que eso nadie se va a enterar, ¿sí? Usted firme acá y nos vamos a ganar tanta cantidad de dinero. ¿Y qué sucede? Puede que la persona esté con un estado de ánimo equivocado, se deje llevar, ¿sí? Por sus defectos psicológicos, empieza a pensar, uy, sí, claro, no, hermano, yo necesito salir de tal deuda, necesito pagar esto, lo otro, hagámosle, ¿sí? Se deja llevar por la ambición, por el yo del robo,
el yo de la pereza, que no quiere esforzarse, quiere todo fácil y se deja llevar por ese estado de ánimo equivocado, y luego vienen una cantidad de situaciones, lo pueden echar del trabajo, lo echan a la cárcel y la vida se le va para abajo. ¿Por qué? Por un estado de ánimo equivocado, ¿sí? Por no autoobservarnos, por no refrenarnos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros defectos psicológicos. Muy importante que nosotros vayamos comprendiendo este aspecto. O sea, y realmente nosotros no estamos hablando de... Esto no es un manual de urbanidad, no es un lineamiento de comportamiento. Yo no les estoy diciendo, no les estamos enseñando cómo se deben comportar. No, eso es un trabajo interior. Es un trabajo que cada quien debe hacer dentro de sí mismo, ¿sí? No se trata de libros de urbanidad, no se trata de morales, etcétera, etcétera. Es un trabajo interior. Debemos llegar a vivir correctamente. Y no caer en el error de querer separar eventos exteriores del estado interior. Vemos que muchas veces pues, las personas hacen eso, ¿no? De pronto no quieren estar en un lugar, quisiera que esa situación pasara rápido y pues simplemente están pensando en otra cosa, o están escuchando música y se dejan llevar por eso y quieren separar el evento con el estado, y eso demuestra la incapacidad de vivir dignamente. Hay que aprender a combinar conscientemente eventos con el estado para poder marchar por el camino del éxito. Ahora veamos este aspecto de los estados equivocados. ¿Y cómo podríamos nosotros llegar a darnos cuenta de un estado equivocado? Mediante la autoobservación, ¿sí? Darnos cuenta, pues, bueno, por un lado, observar cuál es el evento exterior, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si es que estoy en la tienda, si es que estoy en la bodega, si es que estoy en el trabajo, si es que estoy con mis familiares, estoy con mi esposa, estoy con mi pareja. ¿Qué es lo que está sucediendo exteriormente? Y observar también qué sucede dentro de mí en este momento, ¿sí? Hacer esa diferenciación entre el evento, lo que está sucediendo, y el estado. ¿Cuál es mi estado en este momento? Digamos ahora, ustedes están escuchando la conferencia, yo estoy dictándola, pues ¿cuál es mi estado de ánimo? ¿Sí? Porque podemos estar escuchando la conferencia, pueden estar escuchando la conferencia, pero el estado interior puede ser totalmente equivocado. El estado debería ser de atención, estar escuchando con atención, pero se está recordando algo que no se hizo o algo que se hizo, o se está planeando algo que se va a hacer mañana, etcétera, etcétera, y no nos permite vivir el momento correctamente, ¿sí? Entonces, es urgente eso, diferenciar pues el evento, la naturaleza del evento, en relación al estado de conciencia. Espero pues vaya quedando claro el tema, ¿sí? Si no es así, pues cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos acá al cajón de comentarios. Ahora veamos que pues, la vida en sí misma pues, es una serie de acontecimientos. Como hablábamos hace un momento, hablábamos al principio, pues la vida es una cantidad de eventos, ¿sí? Toda nuestra vida está formada por múltiples eventos, ¿sí? Múltiples. Una cantidad de situaciones, o sea, como hablamos, ir a la tienda, ir al trabajo, ir en el transporte público, estar caminando, esos son eventos, ¿sí? Es necesario observar
pues el estado interior frente a ese evento. Alguien dijo que la vida era una cadena de martirios que cada quien lleva enredada en el alma. Y pues cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿sí? Mas nos dice el maestro Samael, o sea, siempre, y eso es irrefutable, siempre después del placer viene el dolor, viene el desencanto, viene la amargura. Eso es indefectible, siempre va a ser así. Vemos que cada acontecimiento pues tiene su sabor característico, ¿sí? Y de igual manera los estados internos son distintos, hay de distinta clase, como venimos hablando. Y debemos pues darnos cuenta de cuál es nuestro estado interior. Es muy importante, es fundamental. Y realmente pues el trabajo interior, el trabajo sobre nosotros mismos, se refiere pues al trabajo sobre los estados de ánimo, sobre los estados psicológicos, sobre los estados de conciencia. ¿Cuál es mi estado de ánimo frente a X o Y situación? ¿Cuál es mi estado de ánimo en el trabajo, en la calle, etcétera, etcétera? Ya que si nosotros podemos transformar nuestro estado de ánimo equivocado, lo podemos eliminar, lo podemos erradicar, podemos modificar la naturaleza de una situación. De lo contrario, pues no. De lo contrario vamos a seguir sufriendo, esperando que la vida nos cambie, pero sin cambiar interiormente. Pues cargamos dentro de nosotros mismos con muchos errores, con muchos estados equivocados, y literalmente pues los cargamos, porque eso nos lo llevamos de un lado a otro. La persona puede decir o puede creer, pues está sola, ¿sí? Digamos, está sola o está haciendo un trabajo, pero dentro de sí mismo está sucediendo una cantidad de aspectos, una cantidad de situaciones. Está con melancolía, está con tristeza, está recordando esto, lo otro, ¿sí? Y eso se lo va a llevar para todo lado. Sucede cuando está solo, sucede cuando está acompañado, sucede cuando está en una fiesta. Se lo va a llevar, lo va a cargar literalmente. Es importante, es necesario erradicarlo. Es fundamental. Porque si queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia modificar esos estados de ánimo equivocados, esos estados de conciencia equivocados. La modificación absoluta de esos estados equivocados origina transformaciones en la vida práctica. Eso es fundamental, como venimos hablando. O sea, no podemos creer que la vida va a cambiar porque nos compremos un carro, o porque nos compramos una casa, o porque cambiamos de trabajo, o porque nos fuimos a vivir a otro país, o nos fuimos a vivir a otra ciudad. No, como venimos hablando, si vivimos con un estado de ánimo equivocado, eso lo vamos a arrastrar a todo sitio, a todo lugar. A todo sitio vamos a cargar con ese estado de ánimo equivocado. Necesitamos modificarlos para que en verdad hayan modificaciones de nuestra vida. De lo contrario, vamos a seguir viviendo lo mismo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Como hablábamos hace un momento, las personas viven con tristeza, con melancolía, recordando un error, pero sin darse cuenta cuál fue el estado de ánimo que los llevó a cometer ese error. Y si no se modifica, pues vuelve y se comete el mismo error. Entonces, cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, los eventos, los diferentes eventos, ya no le van a poder afectar. Ya las situaciones no le van a poder afectar tan fácilmente. Que lo griten, que lo insulten, que lo difamen, que lo roben, etcétera, etcétera, eso ya no le va a afectar. O sea, ya no le va a afectar tan fácil. ¿Por qué? Porque es que está pudiendo modificar sus estados internos. Y esto simplemente es vivenciable, pues, viviéndolo. O sea, se puede comprobar viviéndolo. O sea, esto no simplemente
O sea, no se trata de nosotros, que nosotros nos quedemos con una teoría, sino que nosotros debemos empezar a comprobarlo, debemos empezar a experimentarlo dentro de nosotros mismos, a aprender a tener control sobre nosotros mismos para que la vida, pues, no nos arrastre, ¿sí? El mar embravecido de la vida. O sea, poder tener control sobre las situaciones y no ser como un leño en las aguas embravecidas de la vida, que a donde lo lleven, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, llega una situación de ira, de rencor, de resentimiento, y por no modificar ese estado equivocado, pues gritamos, insultamos, herimos, y muchas veces pues, terminamos cometiendo errores, terminamos hasta en la cárcel, gritamos, insultamos a un ser querido, tratamos mal a una persona, y eso nos trae una cantidad de situaciones. Pero si nosotros aprendemos a trabajar sobre nosotros mismos, modificamos nuestros estados equivocados, esas situaciones ya no nos van a manejar. Entonces, ciertamente existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros, ¿sí? Ahora, veamos algo muy importante. O sea, existen dos tipos de situaciones, dos tipos de eventos, ¿sí? Hay eventos que se pueden modificar como eventos que no, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Es decir, hay situaciones que se pueden modificar. Digamos que una persona llega y nos grite, nos insulte, ¿sí? Y es un evento. Puede suceder una cosa, que nosotros nos dejemos llevar por la situación, ¿sí? Y terminemos también gritando, insultando, o puede que nosotros estemos en autoobservación y podamos corregir y modificar ese evento, ¿sí? Vamos a un ejemplo, algo que sucedió, eso creo que fue en México. Iban en el metro, iban en el transporte público y iba una persona que tenía sus zapatos muy bien lustrados, ¿sí? Bien limpios. Y sucedió que una persona, pues sin querer, le pisó los zapatos, se los ensució, ¿sí? Y esa persona, pues, se le hizo fácil, llegó, sacó un revólver y lo mató. O sea, algo tan trivial, algo tan superficial, ¿sí? Llegar a cometer un error tan terrible. Y la vida le cambia terriblemente. ¿Por qué? Por un estado de ánimo equivocado. Por no saber controlarse, por no tener control sobre sí mismo, ¿sí? Y llega y comete una cantidad de errores terribles, ¿sí? Entonces, esos eventos a los cuales nos referimos, son situaciones que se pueden modificar. Mediante un estado de ánimo apropiado, pues puedo modificar esa situación. Si llegan a gritarme, a insultarme, pero yo estoy en autoobservación, estoy negándome a mí mismo, estoy en muerte psicológica, puedo transformar esa situación y ya no me va a afectar, ¿sí? No voy a cometer un error por estar en autoobservación. Pero también esos son eventos que se pueden modificar, situaciones que se pueden modificar. Y así la mayoría de las situaciones, eventos que podemos transformar. Pero hay eventos que no, hay eventos que son inmodificables. Es decir, digamos una catástrofe, que sucedió un terremoto o la muerte de un familiar, ¿sí? Son situaciones que no se pueden modificar, sucedieron, ¿sí? Pero debemos saber, pues, estar en un estado correcto. Y el dolor va a desaparecer, ¿sí? La tristeza, la melancolía va a desaparecer cuando no nos identificamos con el problema que se está presentando. Como hablamos, hay que entender que pues la vida es una película, ¿sí? Es una cantidad de situaciones que pasan, todo pasa, como dice el dicho, pues
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Todo va a pasar. Es indispensable pues no identificarnos con las diferentes situaciones. Es importante, ya que llegamos a este punto, reflexionar que en la totalidad de todos los eventos de tristeza, de melancolía, las situaciones desagradables de nuestra existencia, fueron posibles por un estado interior equivocado. ¿Sí? Si llegamos a cometer un error, etcétera, etcétera, fue por ese estado de ánimo equivocado. Ahora veamos algunos ejemplos de personajes a lo largo de la historia de la humanidad. Veamos el caso de Alejandro Magno. Aunque siempre fue temperante por naturaleza, lamentablemente se entregó por orgullo a los excesos, que le llevó a la muerte. En fin, un estado equivocado. Francisco I murió a causa del abominable adulterio. ¿Por qué? Por un estado de ánimo equivocado. El caso de Marat también, que fue asesinado por una monja perversa. Aún así, pues él se moría de soberbia, de envidia y se creía a sí mismo absolutamente justo. Entonces, veamos cuántas personas arrepentidas no hay en las cárceles y en los hospitales por no saber vivir correctamente. Y si nosotros vivimos de instante en instante, de momento en momento, con un estado de ánimo equivocado, somos candidatos al panteón, candidatos al cementerio, candidatos a la cárcel, a los hospitales. ¿Sí? Debemos realmente, como venimos hablando, aprender a observar esos estados equivocados para poderlos modificar, poderlos eliminar, poderlos erradicar de nuestro interior. Necesitamos aprender a vivir el instante, el momento, el ya, el ahora. Ahora veamos esto de los sucesos personales. En plena autoobservación íntima de sí mismo, resulta inaplazable descubrir pues estos estados equivocados. Debemos darnos cuenta de que esos estados de ánimo son el imán para los eventos exteriores. Si uno vive renegando, si vive constantemente en la mente discutiendo, pensando, que este tal por cual, este mucho tal por cual no me paga, aquí y allá, y vive constantemente así, ¿qué situaciones va a traer esa persona? ¿O qué situaciones vamos a traer estando en ese estado? No vamos a traer fiestas, vamos a traer siempre peleas, discusiones, y nuestra vida va a ser eso. Y puede decir la persona, pero ¿por qué siempre peleas, siempre discusiones? Pues por su estado de ánimo. Es un imán, literalmente es un imán, ¿sí? O lo mismo, si la persona vive siempre en constante lujuria, con lascivia, pensando en esto, en lo otro, imaginándose personas del sexo opuesto desnudas, o haciendo esto, lo otro, ¿qué va a traer una persona así? Pues va a traer eso. Es necesario corregir esos estados psicológicos equivocados para poder alterar la naturaleza de los eventos. ¿Sí? Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible, eliminando el estado psicológico equivocado. De esa manera, situaciones externas destructivas, ¿sí?, pueden convertirse en inofensivas e incluso vamos a poder sacar provecho. ¿Y de qué manera se saca provecho? Pues descubriendo una cantidad de defectos psicológicos que se manifiestan dentro de nosotros mismos en ese momento. Darnos cuenta de qué es lo que somos, ¿sí? Y se puede cambiar la naturaleza de esos estados, mediante la naturaleza de esos eventos, mediante la autoobservación, mediante la transformación de esos estados psicológicos equivocados. Necesitamos darle orden a nuestra casa interior. Actualmente nuestra casa interior, nuestro mundo interior está en desorden, está gobernado por nuestros defectos psicológicos. Constantemente somos marionetas de nuestros defectos.
Vamos haciendo, pensando, deseando, sintiendo lo que quieren nuestros defectos. Necesitamos darle orden a nuestra vida y que nuevamente llegue a gobernar la conciencia. Para eso necesitamos estar en constante autoobservación y luchar por vivir el instante, el momento, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestras propias pasiones, a nuestros deseos. Empezar a trabajar sobre nosotros mismos y dejar de quejarnos tanto, ¿sí? Porque vivimos sufriendo, llorando, protestando, porque la vida es así, aquí, lo otro, pero no trabajamos sobre nosotros mismos. No vemos cuál es el error que estamos cometiendo, ¿sí? Y muchas veces, pues, sucede como cuando uno pues, va caminando y se tropieza porque tiene los cordones sueltos, tiene el pasador suelto y se tropieza, pero simplemente se levanta, pero no corrige, no observa, bueno, me caí porque tenía los zapatos sueltos, ahora me los amarro. No, vuelve y sigue con el mismo error y así vivimos, cometiendo los mismos errores, esperando que la vida nos cambie, esperando que las situaciones cambien, pero cometiendo los mismos errores. Pues no es así. Debemos transformar esas situaciones, ¿sí? Debemos darnos cuenta de cuál es el error, por qué es que estoy sufriendo, ¿sí? ¿Por qué es que estoy en melancolía? Es por un estado de ánimo equivocado. Debemos darnos cuenta de que la vida exterior es el reflejo de la vida interior. Y si cambiamos interiormente, la vida va a cambiar, ¿sí? Pero entonces, los eventos exteriores jamás van a llegar a ser tan importantes como el estado o el modo en que nosotros reaccionamos frente a esas situaciones. Ahora reflexionemos, preguntémonos, ¿permaneciste sereno frente al insultador? ¿Recibiste con agrado las manifestaciones de nuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionamos ante la infidelidad del ser amado? ¿Nos dejamos llevar por los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? ¿De qué manera se reaccionó? Como venimos hablando, las cárceles, los hospitales, los cementerios están llenos de sinceros equivocados que reaccionaron de manera absurda frente a los eventos exteriores. Realmente la mejor arma que puede tener un ser humano, que podemos tener nosotros, es un estado de ánimo apropiado, un estado de ánimo correcto, ¿sí? Porque si estamos en autoobservación, en vigilia, observando nuestro estado de ánimo, podemos transformar la situación. Puede llegar un traidor, pueden llegar fieras y los podremos desarmar mediante ese estado de ánimo apropiado. Aprender a enfrentarnos a esos sucesos de la vida, pero con un estado de ánimo apropiado, sin identificarnos con ninguna situación. No olvidarnos de que eventos sin ningún valor, ¿sí? Eventos totalmente superficiales, pueden llegar a una desgracia, como les hablamos, o sea, alguien nos insulta y algo tan superficial, si nosotros no lo podemos modificar, si no eliminamos ese defecto, no nos negamos a nosotros mismos, pues llegamos a cometer un error, matamos a una persona por algo tan trivial, ¿sí? Los eventos exteriores necesitan de ese billete apropiado, es decir, del estado psicológico apropiado. Ahora terminamos con esta frase: la mejor arma que un hombre puede tener es un estado psicológico correcto. Entonces, muchas gracias, compañeros, por acompañarnos en este tema. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Nos veremos en la conferencia número 20 de la fase A, que es el país psicológico. También una conferencia muy interesante para conocer qué es lo que sucede dentro de nosotros mismos. Entonces, muchas gracias, compañeros. Los esperamos en la próxima conferencia.